Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. La salud mental y el COVID-19, uno de los grandes temas que tenemos que abordar, toda vez que se están cumpliendo los pronósticos que especialistas hicieron al inicio de esta pandemia. Quizá el problema no sea tanto atender a los pacientes de COVID-19, sino las secuelas que esta enfermedad dejará, y entre ellas, por supuesto, la de la salud mental. De esto estaremos hablando hoy a lo largo del programa. Gracias a usted por acompañarnos, gracias a quienes nos siguen a través de Canal 44, la señal de todos, y también a quienes nos sintonizan a través de las televisoras públicas en México y América Latina. El Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que se celebra anualmente cada 10 de septiembre, un día como hoy, tiene el objetivo de crear conciencia acerca de la prevención del suicidio en todo el mundo. Los más vulnerables de la pandemia por COVID-19, también en el ámbito de la salud mental, son los jóvenes y sobre todo las mujeres. La pandemia evidencia la precariedad de la salud mental en el mundo, la fragilidad con la que la humanidad está enfrentando este gran reto. La Agencia Europea de Medicamentos advierte que la variante Mu es potencialmente preocupante, esta variante surgida en Colombia. Hoy hablaremos más de ello. Mientras tanto, vamos con nuestra compañera Rocío López Fonseca para que nos ponga en contexto. El Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que se celebra anualmente el 10 de septiembre, organizado por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio y avalado por la Organización Mundial de la Salud, tiene el objetivo general de crear conciencia acerca de la prevención del suicidio en todo el mundo. Los objetivos incluyen promover la colaboración de las partes interesadas y el autoempoderamiento para abordar las autolesiones y el suicidio a través de acciones preventivas. El lema de este año es crear esperanza a través de la acción. Y es que desde la llegada de la pandemia al planeta, la situación ha empeorado. La situación mental de la población ha empeorado. Y es que el temor de contraer el virus en una pandemia como la de COVID-19 se suma el impacto de los importantes cambios en nuestras vidas cotidianas provocadas por el esfuerzo para contener y frenar la propagación del virus. Ante las nuevas y desafiantes realidades de distanciamiento físico, el desempleo temporal, la educación híbrida, las crisis económicas, la falta de contacto físico con los seres queridos y amigos, ha empeorado las redes de apoyo y de contención de la población, sobre todo de los más vulnerables, los niños, adultos mayores y jóvenes. Y ante el regreso a clases de la mayoría de los niños de los países de América Latina, las afecciones como ansiedad, depresión y algunos trastornos ya se hacen presentes tanto en los niños como en sus padres, informó Rocío López Fonseca. Antes de continuar, vamos a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Nuestra compañera Marta Alonso, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el más reciente informe de la OMS. Adelante, Marta, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La propagación de la pandemia sigue ralentizándose y según las últimas cifras facilitadas por la Organización Mundial de la Salud de las últimas horas, se han registrado 569.000 nuevos casos, con los que se superan ya los 222 millones de infecciones en todo el mundo, mientras que los muertos con coronavirus se acercan a los 4.600.000. Estados Unidos sigue siendo el país con más casos registrados, por encima de 40 millones, por lo que el presidente Joe Biden ha advertido a la población que se le está acabando la paciencia con aquellos que no se quieren vacunar. La OMS contabiliza ya más de 5.350 millones de dosis inoculadas en el mundo, lo que ha permitido en Europa que la incidencia en la mayoría de países siga bajando. España, tras un paulatino descenso, ha situado la incidencia en 140 casos por 100.000 habitantes, mientras
las autoridades multiplican los llamamientos a los más jóvenes para que se vacunen, lo que ya ha hecho con 2 dosis más del 70% de la población. Por su parte, el gobierno francés ha decidido extender la obligación del certificado sanitario a todas las fiestas que se celebren en las universidades para intentar evitar los brotes en un curso que comienza con todos los alumnos en las aulas. Y Dinamarca ha regresado este viernes a la normalidad después de que fueran eliminadas las últimas restricciones impuestas por la pandemia. La desaparición de las restricciones estaba prevista para el 1 de octubre, pero se adelantó 3 semanas debido a que las autoridades consideran controlada la epidemia y por el alto nivel de población vacunada, más del 73%. Reportó desde Europa Marta Alonso para el programa Coronavirus la pandemia. Lo que temíamos, la Agencia Europea de Medicamentos advierte que la variante Mu surgida en Colombia es potencialmente peligrosa. La Agencia Europea de Medicamentos considera que la variante Mu del virus que causa la COVID podría ser de preocupación, informó el jefe de estrategia de vacunas, Marco Cavalleri. Actualmente está considerada como variante de interés por la Organización Mundial de la Salud. Es una variante que fue detectada en Colombia a partir de enero de este año. Además de Delta, que es realmente la variante dominante en este momento y en la que tenemos que enfocarnos realmente, también estamos investigando otros virus que podrían estar propagándose como Lambda y más recientemente la Mu, que podría ser potencialmente más preocupante porque podría mostrar un posible riesgo de inmunoevasión o resistencia a las vacunas. Por otra parte, la agencia informó que la evidencia se está volviendo más clara respecto a la necesidad de considerar dosis adicionales de vacuna en personas inmunosuprimidas y adultos mayores. Sin embargo, todavía no está claro cuándo se debe administrar la dosis de refuerzo al tratarse de población en general, porque la evidencia actual muestra que hay un alto grado de protección sobre hospitalización y muerte por complicaciones con la COVID, informó Elizabeth Ortiz. Vamos a Reino Unido para escuchar el informe, el reporte de nuestra compañera Patricia Rodríguez, corresponsal de la agencia EFE. Patricia, te saludamos y te escuchamos. Muy buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos diarios de coronavirus en el Reino Unido se encuentran al alza. Según los últimos datos oficiales, en las últimas 24 horas se registraban otros 38.975 positivos por COVID-19. Un repunte que se atribuye sobre todo a la variante Delta. Además, el Ministerio Británico de Sanidad notificaba otras 291 muertes por la enfermedad, lo que eleva el total de decesos desde el inicio de la pandemia a 133.674 en este país, que levantó en julio todas las restricciones. Otro dato alarmante es el número de hospitalizaciones diarias por el virus. 7.907 pacientes son tratados ahora en hospitales nacionales con coronavirus y de ellos más de 1 millar necesitan asistencia respiratoria. Pero aunque estas cifras han escalado en las últimas semanas, se sitúan por debajo del pico que alcanzaron el pasado enero, cuando se detectaron casi 40.000 ingresados por COVID. El epidemiólogo británico Neil Ferguson asegura que este país afronta un repunte de casos en las próximas semanas por la reapertura de los colegios, pues la eliminación del distanciamiento y del uso de mascarillas se traducirá en un aumento del riesgo de contagio. Según el organismo sanitario Public Health England, más de 48 millones de ciudadanos, un 89% de la población mayor de 16 años, ya ha recibido la primera dosis de la vacuna y más de 43,6 millones, o el 80% de esa población, está ya totalmente inmunizada. El organismo considera que el programa de vacunación ha evitado más de 105.000 muertes y 24 millones de infecciones, así como más de 143.000 hospitalizaciones en mayores de 65 años. El Gobierno ha anunciado una nueva partida de 5.400 millones de libras, casi 7.500 millones de dólares, a reducir las listas de espera generadas en la sanidad pública durante la pandemia y a fortalecer las medidas de prevención de contagios. Reportó desde Reino Unido para el programa Coronavirus la pandemia, Patricia Rodríguez, de la agencia EFE. Muchas gracias, Patricia, por este informe. El tema que hoy nos ocupa tiene que ver con la salud mental en medio de este día que se conmemora a nivel internacional, el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. La precariedad mental con la que el mundo ha enfrentado esta pandemia ha quedado en evidencia. Hace ya más de año y medio que la pandemia llegó al mundo y se comenzaron a decretar los encierros. El estado de alerta se instauró en varias naciones.
Aunque aún no se era consciente del todo, comenzaba entonces una de las etapas más duras para las personas en la historia reciente de la humanidad. Esta pandemia ha causado verdaderos estragos, ha llevado a millones de personas al límite del dolor y de la paciencia, ha hecho sentir miedo, ha obligado a la separación de las familias, se ha sufrido la pérdida de empleos, de negocios, amigos y no ha permitido realizar acompañamiento y duelo ante la pérdida de un ser querido, y de la mano de esta dura experiencia se ha evidenciado una vez más la precarización y la falta de recursos en la atención a la salud mental que existe en el mundo. La salud mental de la población ha ido en detrimento durante la pandemia. El Centro Superior de Investigaciones Sociológicas de España revela que el porcentaje de personas de clase baja que se han sentido decaídas, deprimidas o sin esperanza durante la pandemia casi duplica al de aquellas que se identifican con la clase alta, del 32.7% frente al 17.1%. Destaca igualmente la prescripción de consumo de psicofármacos, de un 3.6% en la clase alta frente a un 9.8% en la clase baja. En cuanto al género, un estudio realizado en varios centros hospitalarios indican que en los meses de la pandemia, la prevalencia de la ansiedad en las mujeres ha sido del 33% y la de la depresión del 28%, y destaca que uno de los principales factores de riesgo de sufrir ansiedad y depresión es ser mujer, informó Rocío López Fonseca. Bueno, dejamos por el momento el tema y vamos ahora a otro ámbito de esta información. Nueva Zelanda agradece a España el envío de 250,000 dosis de vacunas anti-COVID de la farmacéutica Pfizer. Nueva Zelanda ha agradecido a España el envío de 250,000 dosis de vacunas Pfizer. La primera ministra neozelandesa espera con este envío reforzar su campaña de vacunación en un momento en el que Auckland, la ciudad más poblada del país, mantiene a 1.600.000 habitantes confinados. Según Jacinda Ardern, el acuerdo refuerza los lazos entre España y Nueva Zelanda. Anoche ultimamos los detalles de un acuerdo con España, por el que Nueva Zelanda recibirá más de 250,000 de dosis de la vacuna de Pfizer, además de nuestras entregas previstas. Ese 250,000 de dosis salió de Madrid a la 1 de la madrugada, hora de Nueva Zelanda, y está previsto que llegue a Auckland mañana por la mañana. El ejecutivo neozelandés, que ha administrado la pauta completa al 33% de la población objetivo del país, pretende terminar su campaña de vacunación antes de que acabe el año. Vamos a hacer una pausa muy breve, regresamos, todavía tenemos mucha más información. Con el regreso presencial a las aulas, surgió de nueva cuenta el debate si los niños deberían o no realizar este regreso a las clases presenciales en medio de la pandemia de COVID-19. Y mire, sin embargo, hay algunos estudios que señalan que la salud mental de los niños ha sido muy afectada en medio de esta situación que los ha obligado durante varios meses a estar recluidos en sus hogares. Mediante una encuesta realizada por investigadores de la Universidad de Washington en Seattle, los especialistas encontraron problemas emocionales, de comportamiento e hiperactividad en los niños. La consulta fue en línea y telefónica a 2.324 adultos estadounidenses entre los 18 y 64 años que tuvieran al menos un hijo en edades de los 4 a los 17 años. Las madres y padres fueron seleccionados al azar del 2 al 21 de diciembre de 2020. Este estudio fue publicado en JAMA Network Open. Reveló un pequeño vínculo entre el cierre de escuelas relacionadas con COVID y una peor salud mental infantil, principalmente entre los estudiantes mayores, negros e hispanos y aquellos de familias de bajos ingresos. De los 2.323 adultos que completaron la encuesta, el 72% son mujeres, 16% hispanos, el 10% eran negros y 18% tenían educación secundaria o menos. Casi 6 de cada 10 niños tuvo educación a distancia, mientras que otro 18% estuvo en el modelo híbrido. Además, 24% asistió a la escuela en persona.
Los que asistían en persona provenían de hogares de ingresos más altos y tenían más probabilidades de ser blancos, 65% frente a 44%. Los niños mayores que participaban en el aprendizaje a distancia tenían más problemas de salud mental que los que asistían a clases en persona, mientras que aquellos más jóvenes que asistían a la escuela de forma remota tenían resultados de salud mental similares o algo mejores que los que aprendían en persona. Los niños mayores son especialmente vulnerables porque están formando relaciones sociales más complejas y resultados académicos de mayor importancia, escribieron los investigadores. Informó Elizabeth Ortiz. La Organización Mundial de la Salud no se cansa de insistir. Antes de aplicar una tercera dosis de refuerzo de vacuna anti-COVID, es necesario garantizar el acceso de los biológicos a toda la humanidad. La Organización Mundial de la Salud reiteró el miércoles su oposición a la aplicación de dosis de refuerzo de la vacuna contra COVID-19. Por ahora no queremos ver un uso generalizado de refuerzos en personas sanas o completamente vacunadas. En agosto, el jefe de la OMS quiso decretar una moratoria sobre las dosis de refuerzo hasta finales de septiembre. Pero varios países ricos no respondieron al llamado y lanzaron su campaña de refuerzo de vacunación o tercera dosis. El miércoles, Tedros llamó a prolongar la moratoria al menos hasta el fin de 2021. Se han administrado 5.500 millones de dosis de vacunas, pero el 80% se han administrado en países de nivel medio alto y alto. El objetivo mundial de la OMS sigue siendo ayudar a todos los países a vacunar al menos al 10% de su población para fines de este mes. Casi el 90% de los países de ingresos altos han alcanzado el objetivo del 10% y más del 70% han alcanzado el objetivo de 40%. Ni un solo país de ingreso bajo ha alcanzado cualquiera de los dos objetivos. El organismo también llamó a los países ricos a entregar el volumen de vacunas con el que se han comprometido y lamentó que solo han dado 15% de las 1.000 millones de dosis prometidas. Tiene usted esta información. Los más vulnerables de la pandemia por COVID también lo son en la salud mental. Nos referimos a los jóvenes y sobre todo a las mujeres. Jóvenes, mujeres y personas con discapacidad, y en especial con discapacidad psicosocial, son algunos de los grupos de población que se han visto más afectadas su salud mental durante esta crisis pandémica en el mundo. Y para muestra un botón, en España, por ejemplo, se han realizado varios estudios y se han hecho estadísticas respecto a quienes han sido los más afectados. Las personas de 18 a 34 años son las que han frecuentado más los servicios de salud mental, han tenido más ataques de ansiedad, más síntomas de tristeza y han sido las personas que más han modificado su vida habitual debido a esta situación, y más del doble de las personas que han acudido a los servicios de salud mental son mujeres. Las desigualdades y discriminaciones en el ámbito profesional, la carga de responsabilidades familiares y de cuidado o la violencia de género han sido algunos de los principales factores que ha provocado o agravado los problemas de salud mental en la población femenina. En cuanto a las personas con discapacidad, un estudio de la Fundación 11, dedicada al apoyo de personas con discapacidad en España, reveló que un 50% de las personas con discapacidad señala que su estado de ánimo ha empeorado desde que empezó el estado de alarma y de emergencia por la COVID-19. Un 34% de las personas con discapacidad ha consumido ansiolíticos y o depresivos durante el confinamiento. En el caso de las personas con discapacidad psicosocial, la cifra se eleva al 62.4%, informó Rocío López Fonseca. Bueno, y Japón, uno de los países que mejor ha llevado esta pandemia, de nueva cuenta regresa a implementar medidas más estrictas, particularmente en 19 provincias. Esto será hasta el 30 de septiembre. Japón anunció este jueves una nueva extensión del estado de emergencia por COVID-19 vigente en las áreas más pobladas del país por la presión todavía existente en sus hospitales, pese a la reciente disminución de los contagios.
Estaba previsto que la alerta que afecta actualmente a 21 de las 47 prefecturas del país terminara el domingo, pero el gobierno decidió hoy prolongarlas hasta el 30 de septiembre para 19 provincias, entre las que se incluyen Tokio, las áreas colindantes, Hokkaido, Osaka, Aichi y Fukuoka, anunció el primer ministro Yoshihide Suga. Suga señaló durante el anuncio que para recuperar la normalidad y garantizar el acceso al tratamiento de los pacientes que lo precisen, deben fortalecerse el sistema médico y pidió colaboración a las empresas para promocionar el teletrabajo y al sector hostelero que aguante con las restricciones. El estado de emergencia en Japón no conlleva el confinamiento de la población, a la que se ha pedido que reduzca sus salidas todo lo posible, evitar concentraciones y teletrabajar si es posible. Las restricciones afectan principalmente a bares, restaurantes y karaokes, a los que se ha pedido que no sirvan bebidas alcohólicas y que adelanten la hora de cierre a las 20 horas, y el aforo de eventos multitudinarios actualmente establecido con un máximo de 5.000 personas, a la mitad de la capacidad del recinto de ser inferior. Pese a la extensión del estado de emergencia, las autoridades japonesas se encuentran ya esbozando la hoja de ruta hacia el alivio de las restricciones que esperan empezar a aplicar en noviembre, cuando se espera que la mayoría de la población esté vacunada. Saludamos en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Belén? Buen día, gusto saludarte. Igualmente, doctor, hoy estamos conmemorando la lucha internacional contra el suicidio, el 10 de septiembre, que ha sido instaurado por la Organización de las Naciones Unidas. Todo un tema, doctor, de por sí ya era una gran problemática a nivel mundial, el tema del suicidio. Sí, Belén, lamentablemente un fenómeno que va creciendo, en el que se estima alrededor de 1 millón de personas anualmente pierden la vida a través del suicidio, y que tiene detrás de sí pues un conjunto de factores que no solamente corresponden al ámbito de la salud. Creo que es un fenómeno multifactorial, pero además que impacta no solo a la salud, sino también al ámbito familiar, al ámbito de la salud mental, lógico, y entre los factores que tanto la Organización Mundial de la Salud como la Asociación Internacional de Lucha contra el Suicidio o de Prevención del Suicidio, pues han establecido en primera instancia los factores biológicos, en donde está perfectamente reconocido que las enfermedades mentales son el primer factor que contribuye al suicidio, y ahí, en virtud de que existen también tendencias familiares, se piensa que esos aspectos biológicos pueden jugar un papel importante. ¿Hereditarios, doctor? No sabemos, porque no se han determinado perfiles genéticos respecto del suicidio, pero como sí han existido brotes de suicidio entre integrantes de familias, se estima entonces que puede haber una relación. Y en lo que también está establecido algún perfil genético es en otras enfermedades mentales, incluyendo esquizofrenia, depresión, ansiedad, bipolaridad, etc. Ahí existen tendencias familiares que podrían sugerir que hay alguna predisposición genética. Y entonces esto se considera como uno de los principales factores que contribuyen a este hecho lamentable de un suicidio. En segunda instancia, los aspectos sociales, en donde la desesperanza por situaciones económicas apremiantes, la desesperanza por la no buena relación interpersonal en el ámbito de
de convivencia cercano y extendido, juega también un papel fundamental. También la Organización Mundial de la Salud y esta asociación internacional le dan mucho peso, y creo que no debemos perderlo de vista, a el uso de drogas y alcohol, que en personas previamente sanas, pero que empiezan a tener un excesivo consumo, pueden llegar a la tentativa de suicidio o a suicidarse por inducción de drogas, etc. Pero en general, estas dos organizaciones estiman que es multifactorial. Casi siempre están coincidiendo varios de estos factores. Y por otro lado, también ellos son enfáticos que no solamente el Día Internacional de Prevención del Suicidio, sino en general el año nos ayude a todos a reflexionar sobre este fenómeno hacia varias rutas. La primera de ellas hacia la detección de algunos indicadores de alerta o de alarma en situaciones específicas en donde se puede advertir algún riesgo. En ese sentido, por ejemplo, las familias deben visualizar siempre el comportamiento de sus integrantes para que cualquier cambio de comportamiento significativo se esté vigilando de cerca. La retracción social de algún integrante de la familia, cuidado, puede ser un indicador. Las pláticas frecuentes de desesperanza, las frases como cómo me gustaría no haber nacido, o esto ya no es vida, o algún indicio de esa naturaleza, nunca debe ser tomado superficialmente, siempre debe ser visto con lupa y siempre debe haber ahí mucho seguimiento. Y también en este aspecto de la retracción social debe incrementarse la buena comunicación, explorar qué hay por ahí, si ese aspecto que ha generado inquietud en algún integrante de la familia está profundizado, si existe ahí un cierre de caminos que oriente a la posibilidad de tentativa, bueno, pues inmediatamente atender ese aspecto. Y también no perder de vista que existen muchas tentativas, Belén, y algunas parecieran, entre comillas, tentativas no reales. Eso es un error. Pensarlo de esa manera es un error. Toda tentativa, por superficial que parezca, por decirlo de alguna manera, debe ser considerada como tal y no confiarse y ayudar, porque una tentativa puede seguir de otra más intensa, etcétera, y se dice que las tentativas frecuentes terminan finalmente en un lamentable evento de suicidio. Consiguen el objetivo. Sí, todo eso hay que mantenerlo bajo estrecha vigilancia, y la buena comunicación, los entornos solidarios, etcétera, al respecto son fundamentales. La Organización Mundial de la Salud y también esta Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio establecieron desde el 2003 este día como el Día Internacional, y ellos pues alertan sobre el crecimiento progresivo de este fenómeno, y también están alertando de lo que ha venido ocurriendo a lo largo de la pandemia de COVID-19, en donde la mayor parte de países y regiones han reportado un incremento tanto de las tentativas como del suicidio. Señalan que la estimación es que se suicida una persona cada 40 minutos en el mundo, y estiman también que por cada persona que se suicida existen alrededor de 20 teniendo tentativas.
Entonces, un fenómeno lamentable, peligroso, multifactorial, en el que creo que todos, como individuos responsables en una sociedad, tenemos que ver. Preocupante estas estadísticas, doctor, pero también con muchas luces sobre en dónde estar alerta y cómo actuar. Con esto y mucho más regresamos, doctor. Claro que sí, Belén. Después de la pausa. Encuestas revelan que se ha conseguido bajar ligeramente la ansiedad entre la población con la llegada de las vacunas anti-COVID. El nuevo estudio Comprensión del Coronavirus en Estados Unidos encontró que aquellos que recibieron una vacuna COVID-19 cuando las inyecciones estuvieron disponibles por primera vez, experimentaron una reducción de la ansiedad después de solo una dosis. Académicos del Centro de Investigación Económica y Social de la Facultad de Letras, Artes y Ciencias de la Universidad del Sur de California han analizado previamente los efectos de la pandemia en la salud mental. Al comenzar este estudio, plantearon la hipótesis de que la angustia mental disminuiría entre los vacunados contra COVID-19. Los resultados del estudio sugieren que tenían razón. Aproximadamente 8,000 residentes adultos de los Estados Unidos fueron encuestados durante un año durante la pandemia, desde marzo de 2020 hasta marzo de este año. El estudio rastreó la salud mental de los participantes desde antes de que las vacunas estuvieran disponibles para establecer una línea base y luego buscaron cambios después. Para medir los niveles de depresión y ansiedad, los investigadores preguntaron a los participantes del estudio una serie estándar de 4 preguntas conocidas como el cuestionario de salud del paciente. Los que recibieron la vacuna COVID-19 experimentaron una reducción del 15% en la probabilidad de sentirse muy deprimidos y una reducción del 4% en la probabilidad de sentirse al menos levemente deprimidos, informó Elizabeth Ortiz. Hoy, en el Día Internacional de la Lucha contra el Suicidio, cada 10 de septiembre se conmemora esta lucha y se hace conciencia, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, pues sobre esto que podemos considerar enfermedades primero de la mente que derivan después en una acción como el suicidio, pero también, doctor, los entornos que cada vez van siendo mucho más difíciles de afrontar, incluso en las edades más tempranas, doctor. Fíjate, Belén, que lo que comentas es muy importante. En la actualidad se ha considerado que el suicidio constituye la segunda causa de muerte en el grupo poblacional de entre 15 y 29 años de edad. La primera causa de muerte en este grupo son los accidentes y los traumatismos, pero en segundo lugar, el suicidio ha desplazado otras causas. Y entonces esto es también muy lamentable porque la población joven posiblemente en las últimas décadas ha sido la más impactada. ¿A qué se atribuye? Bueno, a lo que estás comentando. Frecuentemente un aspecto biológico de origen, pero que se exacerba con lo que conocemos como las presiones ambientales, sociales, los entornos de riesgo. Y ahí el entorno inmediato, que es el familiar, puede jugar un rol fundamental en uno y en otro sentido. Por eso, lo comentábamos en el bloque anterior, qué importante es que los integrantes de la familia estén muy atentos sobre el comportamiento, las expresiones de cada uno de los integrantes de la familia y cuidando en todo momento el generar un ambiente amigable, solidario, de comunicación constructiva al respecto. Y también hay que decir que se requiere frecuentemente el apoyo profesional, porque detrás de una tendencia suicida puede existir una depresión crónica, una ansiedad,
un estado crónico de bipolaridad, etcétera, y ahí los profesionales de la salud deben actuar porque hay formas de detección, hay formas de tratamiento y bueno, además a partir de una muy buena evaluación médica se pueden girar instrucciones y recomendaciones muy precisas que ayudan a contener este problema, ¿no? Los caldos de cultivo, doctor, sí. Sin el afán de satanizar la tecnología, que aquí lo hemos dicho, en medio Claro. de la pandemia la tecnología ha sido una de las grandes panaceas para hacer frente a esta pandemia. Sin embargo, doctor, es verdad que el acceso a tal cantidad de información, a esta comunicación permanente, pero que a la vez nos aísla en entornos, pues ha provocado en los niños también nuevos peligros, ¿no? Hablamos desde el bullying, que si Claro. bien es verdad, estos abusos han existido desde todos los tiempos, particularmente en los entornos escolares, pues no era lo mismo antes, doctor. Claro, siempre será reprobable y será terrible el bullying, pero estos abusos que quedaban en grupos que podían ser contenidos y vigilados por los profesores, hoy que son enviados al mundo Así entero es. a través del ciberespacio, y que un niño o una niña puede quedar expuestos, ridiculizados de una manera realmente dramática, doctora, ante los ojos de todo el mundo, literal. Y evidentemente también, doctor, este exceso de exponernos a la violencia, que debemos reconocerlo, está permanentemente también en las redes sociales y en las páginas de internet, doctor. Efectivamente, Belén. Las tecnologías de la información y la comunicación tienen grandes beneficios, han sido una de las herramientas más importantes para el desarrollo en las últimas décadas, pero también tienen ese lado negativo, el relativo a los delitos cibernéticos, que son de diversa naturaleza, pero que seguramente los más impactantes son los que atentan contra el pudor, los que atentan contra la integridad de los seres humanos, y más aquellos en donde su distribución masiva generan pues esta lamentable situación de niños, niñas, adolescentes que son literalmente violentados, pero de manera masiva a través de redes sociales, por ejemplo, etcétera. Y hemos conocido un montón de casos. Claro, doctor. claro, Belén. Y mira, se ha legislado mucho al respecto. Sin lugar a dudas ha habido avances al respecto para la detección y para la penalización de esos delitos, pero no cabe duda que la educación, que la buena comunicación, que además debe iniciar desde el ámbito familiar, son fundamentales, porque aquí es la conciencia la que particularmente debe imperar para evitar ese tipo de delitos cibernéticos que atentan contra la integridad de los seres humanos, ¿no? Y efectivamente vemos con frecuencia adolescentes que vienen sufriendo de depresión, de ansiedad relacionado con algún evento que se subió a redes sociales, que ha afectado a su persona y demás, y que, como bien señalas, pues se convierte en algo masivo, porque luego las redes sociales no tienen control, y esto podría haber contribuido o estar contribuyendo también a lo que viene ocurriendo con respecto a los jóvenes y a ese segundo lugar que ocupan los suicidios ahora como causa de muerte en la población de entre 15 y 29 años de edad. Doctor, y cosas que parecieran quizá menos importantes, pero que en mi opinión no lo son, esta ansiedad que genera también en las niñas, los niños, los adolescentes, las vidas que se retratan, particularmente en las redes sociales, que muchas veces son ficticias, Así es. pero que generan en los niños esta ansiedad por querer pertenecer, por querer ser, por querer tener, y que también de alguna u otra manera puede generar algunos trastornos emocionales, doctor. Sí. ¿Me permite que regresemos con esto y más? Por supuesto. Porque pues no podemos dejar de lado, por supuesto, el tema COVID. Vamos a ver cómo ya de por sí un entorno muy complicado
se viene todavía a complicar más con la llegada del COVID-19. Con esto regresamos. América Latina registra altas tasas de suicidio. México tiene uno de los mayores índices de crecimiento en este fenómeno. En la región de las Américas se mantiene un aumento considerable de tasas de suicidio. México tiene uno de los mayores incrementos entre su población, advierte la Organización Panamericana de la Salud. El suicidio es un acto deliberado de quitarse la vida y es considerado un grave problema de salud pública a nivel mundial y regional. En México ocurrieron 6.710 suicidios en el 2018, con una tasa de 5.4 suicidios por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, es de particular preocupación el incremento continuo del 16% que se ha mantenido en la tasa de incidencia entre la población durante los últimos 10 años. Del 2010 al 2013 pasó de 4.3 a 5.0 y del 2013 al 2019 aumentó de 5.0 a 5.7 reportado en el 2020. La prevención de suicidio debe ser una prioridad de salud pública, no solo por la cantidad de muertes por esta causa, sino por los efectos complejos y perdurables que tienen en la salud mental de los círculos sociales de las personas que mueren por suicidio. Se estima que por cada persona que se quita la vida, por lo menos 6 resultan afectadas de manera directa. El psicólogo y divulgador de salud mental Julio Villegas Holguín detalla algunas de las causas que han desencadenado estas enfermedades mentales en las personas que pueden desencadenar en un suicidio. Bien, se incrementó el estrés en toda la población. Se creía que solamente los adultos al inicio, porque son los responsables a nivel económico de mantener a flote a la familia. Pero nos dimos cuenta por lo extenso de la pandemia, recordando que estamos en pandemia, que en adolescentes también se manifestó de manera significativa, en niñas, en niños, pero también en personas de la tercera edad, y en quienes aparentemente menos les iba a afectar, que son los jóvenes, resulta que no. La mayoría se tomaron muy en serio estas medidas de seguridad, aunque en todos los rangos de edad hay casos de descuido. Pues los jóvenes lo tomaron también muy en serio, y esto vino a generar una serie de síntomas asociados con el estrés, la ansiedad y a veces en la depresión. La falta de atención después de una muerte por este fenómeno es un factor de riesgo para futuros suicidios y alteraciones mentales en los sobrevivientes, informó Rocío López Fonseca. Bueno, pues ahí tiene estos datos que no son menores, doctor, nos reconfirman esas estadísticas que usted ya nos proporcionaba. ¿Y por qué es importante hacer conciencia sobre el suicidio? Bueno, porque es algo que se puede prevenir y que es algo que, teniendo esta información sobre aquellas predisposiciones que hay en ciertas personas, podemos estar todavía mucho más alertas, doctor. Sí, claro, se puede prevenir efectivamente, y hay que hacer el máximo esfuerzo para lograr modificar esta tendencia epidemiológica que tiene el suicidio y que ya nos relataba para lo que es el continente americano Rocío López Fonseca. El suicidio debe verse desde diversos ángulos, como antes señalábamos. Si no se ve desde todas estas vertientes, desde todos los ángulos, y se reduce a ver el fenómeno como un fenómeno exclusivamente de salud o como un fenómeno exclusivamente social, etcétera, se corre el riesgo de no atenderlo de manera integral. Hay ocasiones en que un evento suicida era completamente inadvertido, porque posiblemente quien venía sufriendo de ese aspecto mental, anímico, etcétera,
no fue identificado o fue ignorado cuando probablemente estuvo enviando mensajes, si bien no abiertos al respecto, pero sí mensajes que podrían haberse identificado. Y por ese motivo creo que es importante que la sociedad cada vez esté más enterada sobre todos esos aspectos que siempre hay que estar viendo con los integrantes de una familia, como lo comentábamos antes, Belén. Por otro lado, el suicidio es frecuentemente un fenómeno que impacta luego para largo plazo, habitualmente impacta para largo plazo a más de 6 personas, entre integrantes de la familia, entre seres cercanos de quien se ha suicidado, y eso puede generar también impacto a la salud mental a largo plazo para quienes se quedan, porque detrás de un suicidio también en ocasiones existe una modalidad de mensaje intenso de quien se ha ido, de quien ha partido, para quienes se quedan. Y digo mensaje intenso porque es para mover frecuentemente el espíritu, es para mover a todo un sistema, y frecuentemente también es un mensaje de reclamo por algo que está muy desorganizado en un determinado sistema familiar, por ejemplo. Entonces, es muy lamentable el hecho como tal, pero son muy lamentables también las secuelas a los seres que se quedan, y también es muy lamentable que se esté convirtiendo en un fenómeno y grave problema de salud pública por los números que acabamos de escuchar. Doctor, como lo hemos dicho en muchos otros padecimientos, la prevención empieza en las edades más tempranas del ser humano. Sí, definitivo. Si cuidamos la salud de los niños, seguramente estos serán adultos mucho más sanos. Definitivo. Y en ese sentido es que tenemos que pues cuidar la salud mental de nuestros pequeños, y podríamos decir que un niño, una niña que está siendo estimulado de una manera distinta al encierro, al abandono, a la soledad, tiene más probabilidades de tener una salud mental mucho más sólida y mucho más fuerte, aun cuando hay una predisposición. Necesitamos más niños felices, doctor, más niños jugando, más niños divirtiéndose, más niños conviviendo. Lamentablemente esta pandemia, vaya que nos ha dado un gran retroceso en este ámbito, pero se puede, aún en medio de la pandemia, dedicarle tiempo a los más pequeños, estar muy pendientes de la salud emocional y mental de los niños, porque sin duda alguna esto les ayudará a enfrentar los problemas que en un futuro pudieran tener. Claro, y además, aunque la pandemia ha impactado mucho a la salud mental, pero por otro lado la pandemia podría haber sido un factor de unión familiar. En muchos momentos hemos visto lo contrario, por ejemplo, incremento en la violencia intrafamiliar derivado de la mayor permanencia en casa por el aislamiento social que ha generado la pandemia. Pero ojalá y lo tomáramos en el otro sentido, en el sentido positivo, de que la menor movilidad social y la mayor permanencia en casa, con esa convivencia familiar, pudiera contribuir a mejor comunicación, a estrechar más los lazos, a identificar esos detalles que a lo mejor por la vida diaria y lo cotidiano, el correr todos los días a nuestras actividades no nos ayuda a identificar esos detalles, y que frecuentemente son importantes con respecto a nuestros hijos, con respecto a nuestra pareja, en fin, con respecto a nuestros padres, con respecto a todos en la familia, ¿no? Claro, doctor. Bueno, pues ahí está el tema.
construyamos sociedades sanas emocionalmente, doctor, para que pandemias como esta que hoy nos están asolando, pues sean mucho más llevaderas y tengamos herramientas desde lo emocional para hacerles frente. Claro que sí, Belén. Último aspecto, si me permites. El suicidio en adultos mayores frecuentemente está relacionado con soledad, desesperanza. También frecuentemente está relacionado con enfermedades crónicas, enfermedades en etapas avanzadas o terminales. Entonces ahí no perder de vista que nuestros adultos mayores necesitan también cercanía de nuestra parte y que también fortalecer los sistemas de salud para tener unidades de cuidados paliativos, unidades asistenciales de cuidados paliativos, para que pues esos momentos de enfermedad crónica se vean atendidos adecuadamente, integralmente, para evitar fenómenos lamentables como el suicidio en adultos mayores y que puede estar relacionado con enfermedades crónicas, enfermedades no curables. Y muy importante esto que menciona, doctor, no olvidar también que nuestros adultos mayores, debido a la evolución de su organismo, pues también son mucho más proclives a estados emocionales más delicados y más frágiles. Doctor, muchas gracias. Gracias como siempre, Belén. Un gran tema. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Nosotros nos vamos, que tenga un excelente fin de semana.